Hola de nuevo chicos, vamos a continuar con el siguiente subtema del tema de refracción, que es el de la longitud de onda. Eh, bueno, ya deben saber, ¿no?, que la longitud de onda es esta longitud que tiene una onda desde que inicia hasta que vuelve a regresar a su punto inicial, entre comillas. Pero, ¿qué va a pasar con la refracción? Cuando un rayo de luz, que ya saben que es una onda, la luz, cambia de un medio a otro, es decir, si está en el aire y luego de repente cambia a otro medio, como el vidrio, también va a cambiar su longitud de onda, es decir, va a cambiar su velocidad, como ya lo vimos, va a cambiar su ángulo, como ya lo vimos, y va a cambiar también su longitud de onda. Sin embargo, esto no ocurre con la frecuencia, ya que si recuerdan de sus clases de física 1, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad están relacionadas entre sí. Entonces, si la velocidad y la longitud de onda cambian, la velocidad no se va a ver alterada. Pero bueno, eso no va a ser tan relevante ahorita. ¿Qué va a pasar entonces con estas longitudes de onda? Algo muy similar a lo anterior. ¿Qué va a pasar? Que la razón de estas velocidades, la de incidencia y la de refracción, también va a ser igual a la razón de las longitudes de onda de incidencia y de refracción, es decir, una división. Recuerden que una razón en matemáticas es una división. Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar en cuestión de fórmula? Pues simplemente la división de velocidades es igual a la división de las longitudes de onda. Recuerden que la longitud de onda se representa con una letra griega que se llama lambda, que pues prácticamente es la Ly. Entonces, aquí lo mismo. Recuerden el 1 y el 2. El 1 representa el medio de incidencia y el 2 el de refracción. Si tienen algún problema en identificar cuál es el 1 y cuál es el 2, hay que preguntar, porque si no, ya desde ahí vamos a tener problemas al estar resolviendo. ¿Qué va a pasar? Como les comentaba, tanto las velocidades, las longitudes de onda, los ángulos y también los índices, todos estos se van a relacionar por medio de razones, es decir, de divisiones. Y esto nos da pie a una fórmula un poquito más general, que vendría siendo esta. Es decir, la división de velocidades va a ser igual a la división de las longitudes de onda, que a su vez va a ser igual a la división de los senos de los ángulos, e igual a la división de los índices de refracción. Lo único que cambia, si se fijan, todos son 1 entre 2, 1 entre 2, 1 entre 2, excepto los índices de refracción. Esos son 2 entre 1. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado al momento de usar la fórmula y de identificar los datos. Recuerden que como son muchos iguales, esto simplemente se utiliza agarrando una parejita. ¿Qué parejita van a utilizar? Pues depende de los datos que tengan. Si les da longitudes de onda e índices, pues van a utilizar estos dos. Si les da ángulos y les da velocidades, pues utilizan estas dos. Depende los datos que tengan. Y para eso vamos a ver aquí un pequeño problema que nos dice que un rayo de luz de 640 nanómetros pasa del aire a una placa de vidrio y les va a preguntar que cuál sería la longitud de onda en el vidrio. Recuerden que las longitudes de onda normalmente son muy pequeñas, en este caso del índice de los nanómetros. Y pues bueno, vamos a identificar los datos. En este caso le dice que el rayo de luz es de 640 nanómetros y pasa del aire a una placa de vidrio. Significa que esta longitud de onda va a ser la 1 o la 2. Pues va a ser evidentemente la 1, porque dice que pasa del aire al vidrio. Y nos va a pedir la longitud de onda en el vidrio, es decir, la longitud de onda 2. Y de aquí pues simplemente tenemos que conocer algunos datos que ya los deben conocer desde antes, desde la tablita que ya habíamos visto, que serían los índices de refracción. Estos datos casi siempre van a estar implícitos de acuerdo al material que van a utilizar. Si en este caso es el aire tenía un índice de refracción más o menos de 1, y el del vidrio tenía un índice de refracción de 1.52. Y aquí lo mismo, hay que identificar. Si le dice que pasa del aire al vidrio, significa que el aire es el 1 y el vidrio es el 2. Ya después de ahí, pues simplemente es cuestión de ubicar la fórmula, que en este caso nos pide
o tenemos las longitudes de onda y los índices de refracción. Para esto, si se fijan, nos va a pedir la longitud de onda 2, que está acá dividiendo. Siempre que estén dividiendo, les digo, la sugerencia es pasarlo multiplicando. Entonces este que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. El N1, el índice 1, también que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y nos queda de esta manera. Y ya aquí, como todo está multiplicando, pues ya resulta más sencillo hacer el despeje de cualquiera de las 4 variables. En este caso la longitud 2. El índice 2, si se fijan, está multiplicando, pues pasa dividiendo y listo. Entonces con eso pues ya simplemente hacemos la sustitución. Tenemos la longitud 2 va a ser igual a la multiplicación de la longitud 1 por el índice 1. En este caso el 640 por el 1 entre el índice 2, que era el 1.52. De ahí hacen la división y les debe quedar 421 nanómetros. En este caso no hay necesidad de hacer conversiones, ya que a fin de cuentas solamente va a ser una división y va a quedar en la misma unidad de medida, que son nanómetros. Y nada más. Entonces, como les comentaba, esto es bastante sencillo. Lo único complicado a lo mejor va a ser identificar los datos y los despejes, pero no debe haber mayor problema. Igual si tienen dudas, hay que preguntarlas y nos vemos en otra ocasión.